Elementos básicos de diseño en la arquitectura: punto, línea, plano y volumen. El diseño arquitectónico está fundamentado en 4 elementos simples, pero poderosos: el punto, la línea, el plano y el volumen. ¿Cómo es que estos elementos básicos se combinan para dar forma al espacio? Hoy explicaremos cómo estos componentes fundamentales moldean la arquitectura que admiramos y cómo se convierten en herramientas clave para cualquier arquitecto que quiera diseñar con propósito y creatividad. El punto es el elemento más básico de la arquitectura. Carece de forma, pero es la primera referencia en el espacio. Conceptualmente, el punto es una referencia en un espacio. Para que el punto tenga sentido, debe estar enmarcado dentro de una forma, como un cuadrado o un círculo. Al ubicar el punto en diferentes lugares, se genera tensión dentro del marco de referencia o campo visual en el que se localiza. 2 o más puntos en el espacio crean una referencia abstracta que nos permite intuir ideas más complejas, por ejemplo la de la axialidad. Cuando un punto se repite, la sucesión de dichos puntos genera una línea. La línea puede ser corta o larga y define una dirección, un eje, creando un sentido dinámico, a diferencia del punto, que es estático. La línea es fundamental para entender formas arquitectónicas en cuanto a su orden más profundo. La repetición de los elementos que conforman una línea no necesariamente debe ser recta, la linealidad también se puede entender por medio de las curvas. El principio que emana de la línea es el de la sucesión de elementos. Mientras este principio no se rompa, la idea de línea nos puede ayudar a entender la forma. Cuando se juntan varias líneas, estas dan lugar al plano. Estas son las primeras formas bidimensionales que definen límites y encierran el espacio, proporcionando una relación entre longitud y altura. Una sucesión de líneas muy cercanas también puede definir un plano. En la arquitectura, los planos son esenciales para formar volúmenes y crear los límites del espacio que habitamos. Pueden tener diferentes características como colores, texturas o aperturas, lo cual influye en cómo experimentamos el espacio. Los planos se pueden modificar con diferentes contornos. Aunque sin profundidad, los planos crean un campo visual sobre el cual se pueden sobreponer otros planos para modificarlos. Los planos básicos son los superiores, laterales o de pared, y el plano base. Los planos se unen para formar un volumen, que tiene 3 dimensiones y define un espacio arquitectónico. El volumen está compuesto por varios planos conectados por aristas, que a su vez son líneas, y vértices, que son puntos. La comprensión de los volúmenes nos permite identificar y descomponer un edificio en sus formas básicas, como cilindros, cubos o pirámides. El volumen puede ocupar un espacio mediante su masa o representar la ausencia de ésta. Esta habilidad para abstraer y analizar volúmenes facilita la comunicación en el ejercicio profesional, permitiendo describir y diseñar edificaciones de manera clara y efectiva. Los puntos, líneas, planos y volúmenes constituyen la base de la arquitectura. Su correcto entendimiento y manipulación permiten al arquitecto diseñar y comunicar ideas espaciales de manera efectiva, tanto a nivel conceptual como práctico. Cada uno de estos elementos cumple una función específica: el punto y la línea definen ubicaciones y trayectorias, los planos establecen límites, y los volúmenes generan espacios habitables y dotados de significado. Ejemplos de aplicación de los elementos fundamentales en la arquitectura. El punto, aunque abstracto, es utilizado en la práctica arquitectónica para indicar una coordenada específica o el encuentro de 2 elementos. Un ejemplo claro es el uso del punto para representar una columna vista en planta. Dependiendo de la escala, el punto también puede representar un hito o un monumento dentro de un espacio, como una estatua o un obelisco. Ejemplo real. Imaginemos el Obelisco de Buenos Aires. Actúa como un punto focal en la ciudad, un lugar que organiza el espacio a su alrededor y que podemos ver desde varios ángulos. Es solo un punto en el espacio urbano, pero uno con gran significado,
atrayendo la vista y convirtiéndose en un referente. Las líneas también pueden representarse como una sucesión de muros o incluso una serie de edificios alineados. Una línea puede ser una viga, una columna o un elemento mayor, como el tablero de un puente o una serie de viviendas dispuestas en secuencia. La linealidad, dependiendo de la dirección, puede indicar un elemento largo como un puente o alto como un rascacielos. Además, la línea se puede abstraer como un eje, con el cual se puede entender la composición de un edificio o se pueden ordenar otros elementos por medio de su sentido de dirección. Ejemplo real. Tomemos el puente de Brooklyn en Nueva York. Su estructura alargada conecta dos puntos distantes, guiando a los transeúntes y formando una dirección que estructura el espacio urbano. Aquí, la línea no es solo un trazo en el papel, es un puente que define movimiento, continuidad y conexión. Los planos se pueden observar en elementos como las columnatas de una iglesia o un edificio clásico, que crean límites virtuales y definen el espacio. Un ejemplo palpable del uso de planos es la definición de muros que rodean un espacio, generando límites claros que contribuyen a la percepción del entorno. Además, los planos pueden ser horizontales, como las cubiertas, verticales, como los muros, o base, como el suelo que pisamos. Estos planos, juntos, conforman el volumen del edificio y permiten crear espacialidades complejas. Ejemplo real, un ejemplo interesante es la columnata de San Pedro en el Vaticano. Las columnas de la plaza forman un plano visual que rodea y delimita el espacio sin cerrarlo completamente. Este plano, compuesto por columnas en una disposición curva, genera una sensación de abrazo al espacio y organiza a quienes lo recorren. Otro gran ejemplo es el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, donde los planos de mármol y vidrio delimitan zonas sin necesidad de cerrarlas por completo, generando un espacio fluido y abierto. Los volúmenes se forman al unir planos por medio de aristas, y estos volúmenes pueden tomar diversas formas y características. Por ejemplo, los graneros estadounidenses que están compuestos por un paralelepípedo y un prisma triangular. La capacidad de identificar estos volúmenes y descomponer una estructura en sus elementos básicos es crucial en la comunicación arquitectónica, facilitando la comprensión y el diseño de estructuras complejas. Un ejemplo emblemático es el Museo Guggenheim de Nueva York, diseñado por Frank Lloyd Wright. Su volumen en espiral permite un recorrido continuo, haciendo que el visitante experimente el espacio sin interrupciones. Otro ejemplo interesante es la Sagrada Familia en Barcelona, una obra de Antoni Gaudí que se compone de múltiples volúmenes complejos que forman una estructura única. Sus formas geométricas simples, como cilindros y prismas, se mezclan con volúmenes más orgánicos, creando un espacio monumental y simbólico. Los puntos, líneas, planos y volúmenes constituyen la base de la arquitectura. Su correcto entendimiento y manipulación permiten al arquitecto diseñar y comunicar ideas espaciales de manera efectiva, tanto a nivel conceptual como práctico. Cada uno de estos elementos cumple una función específica, el punto y la línea definen ubicaciones y trayectorias, los planos establecen límites y los volúmenes generan espacios habitables y dotados de significado. Estos elementos básicos no solo construyen edificios, nos permiten entender el espacio a nuestro alrededor, el espacio que habitamos. La próxima vez que camines por una ciudad o entres en un edificio, intenta descomponerlo en sus elementos esenciales. Quizá te des cuenta de que el lenguaje de la arquitectura está en todas partes, organizando, delimitando y dándole forma al mundo en el que vivimos.